Ministerios de Benecer presenta nada más darle la bienvenida a todos los que están acá, que son de casa, y a los que también nos visitan, bienvenidos. Es una bendición verles y poder compartir, hermanos, la mesa espiritual con ustedes. Quiero que me acompañe el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Vamos a comenzar a leer unos versículos ahí para irnos dando cuenta de lo que queremos en esta noche enseñar. He titulado el mensaje hace alrededor de 3 minutos acá con el hermano Ricardo, Retos Nuevos. ¿Por qué le puse así, hermano? Porque estamos en un periodo, hermano, donde estamos terminando un ciclo en nuestra vida. Cada año a nosotros nos sirve para reflexionar. Cada año nos sirve para saber qué hicimos mal en estos 12 meses para corregirlos el próximo año, 2013. Hemos tenido 12 meses para hacer muchas cosas. Algunos pasaron de grado, otros no pasaron de grado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Algunos lograron pagar ciertas deudas este año, otros adquirieron más deudas. Yo por lo menos cuando comencé el año 2012 tenía en una de mis metas tener menos deudas de las que tenía en el 2011. Y gracias sean dadas a Dios logré cancelar una que otra deuda este año. Y me he propuesto el próximo año no seguirme endeudando, sino que salir de deudas. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Amén. Entonces pues son metas que uno debe de ir proponiéndose en el camino para poder irlas cumpliendo. Le he puesto retos nuevos al tema porque nosotros estamos a punto de terminar el año y necesitamos, hermano, tener retos nuevos para el próximo año. ¿Ha tenido retos usted este año, hermano? ¿Ha tenido usted desafíos, metas que ha querido alcanzar y que de repente no las alcanzó? Si no las alcanzó este año, propóngase del otro año no pasar. Hay un montón de gente que cada principio de año comienzan a decir, este año sí bajó de peso, sí bajó de peso, sí bajó de peso, y terminan el año y no bajaron, sino que subieron. Hay otros que dicen, este año que viene sí estudio, este año que viene sí estudio, y sí estudio, y pasó el año y no estudiaron. Más topados terminamos el año, ¿verdad? De repente, no, ¿verdad? O sí estudiamos de repente, ¿verdad? Hay gente que no comenzó a estudiar. Alguna vez en la vida le pasó y dijo, el otro año sí voy a estudiar aunque sea a distancia, el otro año aunque sea a una academia, y de repente pasó el año y se da cuenta que el tiempo pasa así, hermano, así pasa el tiempo rapidito. Estábamos hace poquito celebrando acá fin de año y ya estamos nuevamente en la misma. Yo me acuerdo que en el último mensaje del año, en el último que predicamos acá, ¿qué se recuerda del último mensaje que tuvimos? ¿Y de qué hablamos? Del águila, allá tenía otra mano levantada, los otros unos manos no se acordaban, ¿verdad? ¿Quiénes se recordaban? Amén. Hoy sí todos lo van a levantar, del águila. Yo me recuerdo que yo di el anuncio en ese culto que iba a ser papá. ¿Quiénes se recuerdan de eso? Y ahora ya tiene 4 meses la ciputa, ¿verdad? Y ya estamos esperando el otro. Amén, hermano. Estamos orando por el otro, pero con paciencia. Entonces, hermano, para mí se me miraba lejos. Yo me recuerdo cuando di el anuncio, dije, hermanos, voy a ser padre biológico. Yo lloré y emocionado. Y de aquí que pasen 9 meses. Y de aquí que pasen 9 meses, hermano. Cuando ya vengo a sentirla, estoy sacando quinceañera la cipota ahí, hermano. Porque el tiempo pasa rápido. Amén, hermano. Las metas que usted tiene, métale velocidad, porque si no se le va a ir la vida y no la va a alcanzar. Necesitamos, hermano, renovarnos así como el águila. Quiero leerles aquí en Marcos 6:42. Vamos a empezar leyendo el final de un acontecimiento. En Marcos 6:42 usted puede leer de que dice, todos, ¿cómo dice ahí, hermanos? Comieron y se saciaron. Usted puede entender que ese acontecimiento es cuando Jesús multiplicó los panes y le dio de comer, dice la Biblia, a 5,000 hombres. Ese acontecimiento fue glorioso. ¿Amén o no amén, hermano? ¿Se imagina usted el acontecimiento que estaban terminando de vivir los discípulos? O sea, el momento donde todos comen y todos se sacian, dice, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. O sea que todavía, hermano, ¿cuántas cestas sobraron? ¿Sobraron? 12. ¿Por qué sobraron 12? ¿Por qué no sobraron 13, hermano? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos apóstolos eran? Yo creo que sobró una cesta por cada apóstol. Le dijeron, ok, está bien, ya comieron todo, agarren una cesta para cada uno de ustedes. ¿Por qué razón? Porque eran discípulos del Señor. Entonces multiplicó los panes y los peces el Señor, pero todavía sobraron 12 cestas. ¿Qué hubiera ocurrido? Yo quiero que usted por un momento me ayude y se transporte al instante que está ocurriendo esto. ¿Qué hubiera ocurrido en su vida, en su persona? Después de haber visto unos pececitos y unos panes, darle de comer a tanta gente y que todavía sobrara, ¿no cree usted que hubiera quedado
impactado, hermano, por el milagro. ¿Amén o no amén? Yo me hubiera quedado atónito. Me hubiera quedado, Señor, ¿y cómo hiciste? Todavía hay panes aquí, hay peces, hay 12 cestas. Yo hubiera quedado marcado de por vida con ese acontecimiento. Hay cosas en nuestra vida, hermano, que nos han marcado. Hay cosas que en nuestra vida que nos han dejado una cicatriz en el alma, y no mala, sino que buena. Hermano, alguien se recuerda de un acontecimiento, de un logro, de un triunfo. Yo quiero llevarlo a un acontecimiento donde usted celebró, pero se llenó de alegría, pero dio una gran alegría por algún triunfo que tuvo. ¿Alguien se recuerda de algo parecido? Como por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo me gradué de bachillerato. Para mí fue un logro, hermano, porque ¿qué me costó, hermano? Todavía me gradué nada más, creo que un año, no me acuerdo si un año después de mi hermana, y me lleva como 3 años, porque yo me atrasé en mi estudio. Yo le he contado, ¿verdad, hermano? Que me atrasé en mi estudio, no crea. Yo tenía hermanos mayor edad que todos mis compañeros de clases, porque me atrasé como 2 o 3 años en la escuela. A alguien le pasó lo mismo, que estaba en 6º grado y 20 años, ¿verdad? Era el más grande de todos. ¿O tuvo un compañero así usted, hermano? Que estaba en 9º grado y hasta barba tenía el compañero, porque se habían atrasado un montón. Pero cuando yo me gradué de bachillerato, para mí fue algo excepcional, pero algo que marcó mi vida, pero la marcó así y para siempre, fue cuando yo me gradué del bíblico. Cuando yo me gradué de OBI, del Ozark Bible Institute en Guatemala, de la escuela de evangelismo. Yo estuve más de 2 años allá instruyéndome. ¿Sabe por qué marcó mi vida tanto esa situación de haberme graduado del bíblico? Primero, porque me había graduado para servir en un área espiritual, como pastor. Hermano, ¿qué? Jamás imaginé yo estudiar para pastor, pero en todo el tiempo que yo estudié en el estudio secular, 1º, 2º, 3º, 4º, hasta bachillerato, yo nunca me llevé un lugar. ¿Alguien se llevó alguna vez el primer lugar acá? ¿El último lugar? La medalla al último lugar levantó la mano. No, pero alguien, hermano, todos estamos en las mismas. Entonces me entiende usted, hermano. ¿Alguien se llevó el primer lugar en su colegio? Hermano, aunque sea uno que me salve la vida. Allá levantó a alguien, hermano. Alguien. Levantarla alto, porque es un honor. Mire, primer lugar. Yo hubiera querido yo. Una vez, en 7º grado, estuve peleando el 3º. Y me lo ganaron. No se me olvida a mí, Juan Carlos Saldaña se llamaba el compañero con el que yo estaba peleando el 3er lugar, y me decía así, mira, ¿cómo se llamaba? Me decía, tened cuidado, me decía. ¿Por qué? Porque la sal daña. Porque él era el apellido Saldaña. Llegamos al final del año y yo nunca pude superarlo. Yo no sé si era más inteligente que yo, más dedicado. No sé qué era, hermano, pero nunca pude superarlo. Tuve compañeros que eran muy inteligentes. Uno de ellos se llamaba Darío Guizábal, que él siempre se sacaba el primer lugar desde 1er grado. Era un estigma. Cuando llegábamos, ¿quién se llama? Darío, porque desde 1er grado, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, siempre. O sea que ya ahí estaba, ya empezaba el año y se lo daba de un solo, porque no había quien pudiera. Entonces, marcó mi vida cuando yo me gradué del bíblico, porque del bíblico, hermano, sí me gradué con honores. Mire qué tremendo. Yo me llevé el primer lugar en académico en el bíblico. ¿Sabe qué significa el primer lugar en académico? El primer lugar en estudio. Fui el mejor estudiante de mi clase hasta que me convertí al Señor. El Señor me cambió el pensamiento. Entonces cuando a mí me pasaron al frente, estábamos todos los graduados del bíblico y dijeron el primer lugar en académico. O sea, el más abusado, el científico aquí, el teólogo, el Pablo. Yo solo me echo flores, hermano. Usted no me ayuda, ¿verdad? Entonces vamos a presentar al primer lugar en académico. Y yo estaba, porque había otro brother ahí que era mero abusado también, ¿verdad? Yo estaba así pensando, si era yo, seré yo, Señor. Y cuando dijeron Rubén Lemus, ay, hermano, yo sentí que sonaban unas trompetas en el cielo. Sí, y yo me levanté y hasta en cámara lenta sentí que iba, hermano, sí. Y me pusieron mi cosa acá, mi chuncha así de adorno, y me dieron un regalo y toda la gente me aplaudió y me marcó la vida. Fue un triunfo en mi vida, hermanos, que hasta el día de hoy yo me acuerdo y me da nostalgia. Porque digo, fue algo que marcó mi existencia. ¿Alguien acá tiene un acontecimiento de esos? Quiero ver, alguien tiene que tener alguno, hermano.
qué sé yo, hermano, cuando se graduó del primer grado, cuando iba al kinder, cuando le propuso matrimonio a su esposa, cuando, qué sé, no sé, algo, un logro, un triunfo. ¿Amén o no amén? El problema es que si acaba un triunfo, viene otro. Mire, es muy bonito, cuando yo me gradué del bíblico fue algo muy hermoso. El problema es que se terminó, así como lo estamos viendo acá. Había un milagro que había ocurrido, hermano. ¿Amén o no amén? ¿Cuál era el milagro que había ocurrido? La multiplicación. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Yo quisiera tomar esta parte y explicárselo de esta manera. Todos los que estábamos en el bíblico nos graduamos. Algunos nos graduamos con honores, otros no se graduaron con honores. Luego regresaron todos a sus países a seguir predicando la palabra de Dios. Esa sería mi historia. Porque el triunfo que yo estoy terminando de ver es graduarme del bíblico. Lo que están terminando de ver ellos es la multiplicación de los panes. Pero mire lo que dice en el verso 44. Los que comían los panes eran 5,000 hombres. Enseguida, diga conmigo enseguida, hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado. Yo estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Usted tiene un poquito diferente, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia de las Américas dice así: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro, diga conmigo, al otro lado. O sea, se acabó el milagro, se acabó el triunfo, ya vimos esto. Entonces, enseguida, ¿qué quiere decir enseguida? Después, inmediatamente después dijo a los discípulos: ok, está bien, ya multiplicamos peces, ya multiplicamos panes, ahora súbanse a la barca y váyanse, ¿a dónde? Hacia el otro lado. Acababan de pasar un reto, porque el Señor les dijo primero a ellos que los alimentaran. Usted conoce la historia de la alimentación, ¿verdad? Le dijo, aliméntenlo, y ellos no podían. Ahora acaban de pasar ese reto y viene un reto nuevo. ¿Cuál era el reto? Ahora el nuevo reto para los discípulos era pasar al otro lado. Yo les quiero hablar de eso, de retos nuevos. Hermano, hemos tenido muchos triunfos en el pasado. ¿Cuándo dicen amén, 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 amén a eso? Hemos tenido muchas victorias en el pasado. Pero enseguida, después de una victoria, viene otro reto. Fuimos al kinder, nos graduamos. Nos retan en primero, nos retan en segundo. Nos graduamos, hermano, de, qué sé yo, de primaria. Vamos al tercer ciclo. Nos retan en tercer ciclo para aprender álgebra ya por 8º grado, los casos de factoreo y todos esos volados que a ver a dónde los ocupamos, pero los aprendemos, ¿verdad? Pero, y nos retan, después viene el reto, hermano, ¿de qué? Del bachillerato, ¿verdad? Después la universidad, o sea que inmediatamente acabándose uno, viene otro. Le hablé académicamente, pero también personalmente, hermano, los retos van de uno tras otro. Por ejemplo, todos los que estamos casados acá, alguna vez fuimos novios. ¿Amén o no amén? Tuvimos que haber sido novios, hermano. Porque ¿cómo se hace uno sin casarse sin ser novio? Está serio, ¿ah? Pero el primer reto del matrimonio es conquistar a la chamaca. ¿No cree usted eso, hermano? Y el reto de la mujer, ay, hermano, no dejarse conquistar. No sé, ¿verdad? Porque, pero el primer reto es conquistar a la muchacha. Cuando uno se enamora y ve y siente mariposas, murciélagos, de todo en el estómago, el primer gran brinco, ¿cuántos hombres sabemos acá? ¿Amén o no amén? El primer gran reto, ¿cuál es? Acercársele. Hola. Y la muchacha, este mero tartamudo que me viene a hablar, no, es que yo no soy así. Pero cuando la veo, me pongo nervioso. ¿A quién le pasó alguna vez en la vida? Pregúntale a mi esposa. Una vez le regalé su muñeco yo, hermano, y yo no hallaba cómo dárselo. Le había comprado un oso, yo sabía que le gustaban los conejos. Una su amiga que tenía me había soplado el secreto, le gustan, tenía su conejote, me decía, y el conejo, yo compré un conejo, y andaba la bolsa con el conejo yo en la universidad, hermano. El gran reto era darle el conejo. Porque no puede, aquí le traigo un conejo, siendo amigo, pa. Aquí traigo un conejo, ay, gracias. No. ¿Quién me entiende lo que estoy hablando? Pero viene, después del noviazgo, viene otro reto. ¿Cuál es? El matrimonio. Vaya, casarse es un reto. Somos novios, al final, después de 20 años de lucha y prueba, se hacen novios y vamos a casarnos.
El matrimonio es un reto, hermano. Venimos el reto a casarnos porque hay que pagar casa, hay que pagar luz, hay que pagar agua, y que después hay que irnos a vivir no sé dónde, y que la muchacha tiene que darle de comer al muchacho y no puede cocinar más que maruchan, y hay un reto grande que poder hacer. Pero lo que yo lo quiero llevar es que de un reto nos vamos a otro reto y nos vamos a otro reto. La vida cada vez nos va poniendo retos más fuertes. Tenemos que seguir creciendo cada vez más. Llegamos, nos hicimos novios, ahora en matrimonio, y después ya en matrimonio hay un reto, los hijos. No cree que, mire, es que darle el peluche fue un reto, hermano, a mi esposa. Pero criar a cipota, eso no tiene nada que ver con el peluche. Eso es un reto. Y cuando sean 2, y cuando sean 3, ahorita el reto es la herencia. Hay que dejarles herencia a los hijos. No es que hay que hacer un reto eso, hermano. Y cuando venga ya a dejarle la herencia, ¿cuál va a ser el otro reto? Morirme tranquilo porque ya voy a estar viejo. Es un reto llegar a una buena vejez. Lo que yo lo quiero llevar es de que tenemos un reto, un triunfo, celebramos. Ni hemos terminado de celebrar cuando ya tenemos otro reto encima. Amén o no amén. Ok, los discípulos dijeron, ok, 5,000 hombres alimentados. No, enseguida súbanse a la barca y váyanse para allá. Y ese era un reto, pasar al otro lado. Era un reto, hermano. Usted ha tenido retos este año y los ha superado. Pues este año que viene, todavía tenemos más retos. Hermano, ya cerramos la iglesia, viene el piso. Y después del piso, los ventiladores. Y después de los ventiladores, al aire acondicionado. Y después del aire acondicionado, el terreno. Y después del terreno, siempre vamos a seguir retándonos a nosotros mismos. Porque ese es el plan de Dios. ¿Amén o no amén? Bien tremendo. Ahora, vamos a leer acá algunas cositas que yo les quiero ir dibujando en su mente. Dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran ¿a qué? A la barca. Y fuera delante de él al otro lado, a Betsaida. Mientras él despedía a la multitud. ¿Sabe que a mí me pareció raro eso? Si usted lo lee con detenimiento, se va a dar cuenta que eso no es normal. O sea, que es algo paranormal, es algo sobrenatural, no es normal. Porque ¿qué era lo correcto? El Señor multiplicó los panes, predicó, enseñó que él se fuera en la barca y que los discípulos se quedaran cerrando la iglesia. ¿Sí me van a entender? Despidiendo, pero no, les dijo, ustedes váyanse en la barca y yo despido a la multitud. O sea que los mandó a ellos en la barca y él se quedó, hermanos, despidiendo a la multitud. ¿Por qué los habrá mandado? Es que mira, algún propósito tenía el Señor para mandarlos en la barca, solos, sin él. Mire qué reto. Los panes se habían multiplicado, ¿cómo? Estando él ahí. El problema es que ahora iban en la barca sin Jesús. ¿Alguna vez le ha pasado que usted ha tenido un logro, pero lo ha hecho de la mano de alguien más? ¿Amén o no amén? Pero cuando ya le toca a uno solo, ¿verdad que no es lo mismo verla llegar que verla venir? Me dicen por ahí algunas personas. No es lo mismo, hermano. A veces hemos logrado hacer cosas de la mano de un tutor, pero llega el momento en que uno se suelta de la mano del tutor y tiene que comenzar a vencer retos personales. ¿Cuándo dicen amén? Amén, amén. Mire, yo tuve muchos triunfos al lado de mi familia, en mi casa. Pero llegó un momento en que tuve que soltarme. No dejar a mi padre, sino que comenzar a desarrollar mi propio potencial. Diga conmigo, mi propio potencial. Mi propia personalidad. Ahora, mire qué tremendo. Jesús no los está abandonando. No los está abandonando. Le está diciendo, vayan al otro lado. Y él se queda despidiendo a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Mira, quiero que vayamos despacio, porque aquí hay cositas que usted no puede dejar pasar rápidamente, porque si no, no encontramos el sentido a esto. Y después de despedirse de quién, hermanos, ¿de quién? Mientras él despedía a la multitud, dice, y después de despedirse de ellos, de la gente, incluso de sus discípulos, se fue al monte ¿a qué? Se fue, ya estaba solo, ya no había nada, la gente ya se había ido, los discípulos ya se habían ido. Yo lo que quiero determinar es como qué horas eran cuando Jesús se fue al monte a orar. ¿Me ayuda usted en los versículos siguientes? Como qué horas pudieron haber sido, hermano. Pero pastor, ahí no dice, pero pidamos al Espíritu. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio ¿de dónde? Póngale stop al CD ahí. ¿Al qué dice ahí? No. La Biblia de América dice al anochecer. ¿Cómo dice la suya? ¿Cuándo anocheció? No dice la medianoche, hermano.
¿Cuándo anocheció? Al anochecer. ¿Y a qué horas es al anochecer? Al caer la noche. Dice una, ¿qué versión dice al caer la noche? Al venir. ¿A qué hora viene la noche? O sea que podemos decir que a las 12 de la medianoche, esa hora viene la noche. Entonces si dice ahí al anochecer, entonces cuando yo hablo de anochecer, hablo del ocaso, ¿verdad? Cuando el sol se está escondiendo. Como qué horas eran al anochecer. 6, 5:30, por ahí así. Porque yo lo estoy leyendo despacio para que lo interpretemos. Dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y se fueran delante de él, al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Entonces yo opino que Jesús se fue al monte a orar cuando todavía no era de noche. Yo opino eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo opino que todavía se fue a orar cuando no era de noche. Porque al anochecer, ¿dónde estaba la barca? O sea que ya había avanzado. Él quería conmigo la mitad. Porque ya estaban ¿dónde? ¿A qué horas estaban en medio de la barca? 6. Para llegar a la media del mar tendrían que llevar por lo menos 1 hora de camino. ¿Me voy a entender? Por lo menos, digo yo. Si el mar estaba demasiado lejos de la otra orilla. Pero cuando cayó la noche, ellos estaban ya en medio del mar, ya se habían ido. En todo lo que arrancaron el motor, en todo lo que comenzaron a ver la dirección, creo que por lo menos, hagamos aquí algo, una suposición, que de repente tenían 1 hora de haber salido, como a las 6, tenían 1 hora de haber salido de donde estaban, y estaban a medio, como que 1 hora. O sea que como a las 6 o 7 ellos estaban en medio del mar. ¿Y qué estaban haciendo en medio del mar? Estaban tratando de llegar ¿a dónde? Al otro lado. Estaban tratando de llegar a un reto nuevo. Aquí yo encuentro algunas cualidades de los retos nuevos que vamos a tener en nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar los retos nuevos que vienen? ¿Amén o no amén? ¿Cuáles son esos retos nuevos? ¿Crecer en la empresa? ¿Amén? ¿Puede ser? Este año sí me gradúo de la universidad. Este año si no soy empresario fundo una. ¿Amén? Si no tengo discipulado, voy a tener discipulado. Si no he estado sirviendo en la iglesia, este es el año que yo sirvo en la congregación. Amén, 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 amén. Un reto nuevo. Entonces viene, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. No había nadie más, estaba solo. Y al verlo remar, fatigado, diga conmigo, fatigados. ¿Qué significa fatigado? O sea, será fatigado que usted sacó una bolsa del súper con media libra de carne y la metió a la refri. Y le dice el hijo, estoy cansado. ¿Qué cansado vas a estar? ¿Alguna vez le pasó eso, hermano? Medio barriste y ya te cansaste. Yo barro todo el día y toda la noche y ando caminando y no estoy cansado. Y tengo 45 años. Amén, amén. O sea, si estaban fatigados es porque estaban... Lo que a mí me da a entender acá, que el reto nuevo que estos hombres tenían para llegar al otro lado, los estaba, ya conmigo, fatigando. O sea que estaban dando ¿qué? Su mejor esfuerzo. Le estaban poniendo todas las ganas para lograr alcanzar ese reto nuevo. ¿Sabe que a veces nosotros lo que necesitamos para alcanzar nuestros retos es ponerle un poquito más de ganas? Porque a veces queremos alcanzar ciertas cosas. ¿Cuánto dicen amén, 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 amén? Queremos alcanzar ciertas cosas, pero no queremos ponerle un poquito más de ganas. A veces queremos comprar algo, pero no queremos hacer el esfuerzo de ahorrar un poquito. ¿Se ha dado cuenta de eso? Me voy a ahorrar el $1 de la soda, pero ya la hora, déjeme la soda. De todos modos siempre me lo gasto y no hacemos el esfuerzo. Hay gente que agarra una alcancía y el tuquito, y le empieza a meter el $1 en moneda, porque ya hay monedas de $1, y plax. Pero de repente, cuando hay que hacer el esfuerzo, no toquemos el tunco. No lo toques. Dirá que hay que hacer un esfuerzo grande para no tocar la alcancía. ¿Cuándo dicen amén a eso? Es que es un esfuerzo no tocar ese animal, hermano. Pero se puede hacer el esfuerzo. No lo toques porque eso es para comprar, qué sé yo, o para pagar la mensualidad del niño o algo, o para pagar el préstamo. Pero no lo toques. Hay que hacer un sobre esfuerzo. No nos forzamos, agarramos el animal, lo destrozamos y le sacamos el pisto. No, a veces no hacemos el suficiente esfuerzo o un esfuerzo hasta que lleguemos a la fatiga. Estos hombres estaban en medio del mar y estaban como hermanos fatigados. Pero mire esto,
estaban fatigados. No solamente estaban fatigados, porque el viento les era, diga conmigo, les era contrario. ¿Qué le dice a usted que el viento les era contrario? Que las cosas no se estaban dando tan fácil. ¿Se ha dado cuenta que hay cosas que para que se den hay que meterles pluma? Hay cosas que no se dan tan fácil así de la noche a la mañana. Hay cosas que hay que estar, insiste hermano, que insiste. Hay situaciones que hay que meterle un poco más de presión a la situación. Por ejemplo, hermano, cuando yo estudié, en aquellos años que yo estaba en tercer ciclo, siempre había un privilegiado fin de año que no le hacían exámenes. ¿Alguien conoce esa regla? Es que vos ya pasaste, le dijeron así, pero en mi tiempo, ahora no sé cómo está la cosa, vos ya pasaste, entonces como vos ya estás exonerado, a mí no se me olvida esa palabra bendita que nunca la pude utilizar porque nunca me exoneraban de nada. Vos estás, le decían al fulano mi amigo, porque era muy amigo mío, Darío, estás exonerado de los exámenes finales. Todos los otros alumnos, hermano, quemándonos las pestañas para el examen final de 800 preguntas. Y el Darío, tranquilo en el pupitre. ¿Y vos? No, yo no. ¿Cree usted que eso, hermanos, es fácil? Hay que remar contra el viento para llegar a una situación de esas, hermano. ¿Cree usted que ahorrar es fácil? Hay que remar contra el viento. Le voy a poner, ¿cree usted que servir en la iglesia es fácil, hermano? Nadie me dijo amén porque nadie cree que sea fácil. Hermano, servir cuesta. ¿Por qué cree que cuesta? Porque lo primero que viene es la crítica. Lo primero que viene son los malos comentarios. Hay gente que lo tratan hasta de yoyo a uno, por andar queriendo servir en todos lados. Que cuesta. Pero hermano, eso es algo que va contra la corriente. ¿Cómo iban los discípulos ahí? Iban fatigados y contra, yo lo que lo quiero decir, hay retos en su vida que vienen, hermano, que no van a ir así como en el cauce del río. ¿Ha visto usted esa cosa en la televisión que se llaman los kayak? Los rápidos. Alguna vez vamos a ir a algún lugar así bonito, que va el barquito así y lo dejan venir desde no sé dónde y van, que solo hacen así. ¿Los ha visto usted? Porque ¿qué lo lleva? La corriente del río y van para abajo. Nosotros quisiéramos que los retos que tenemos fueran como el kayak, que solo cierre los ojos y ahí va el ahorro, la universidad y la casa y todo. No, hermano, hay ocasiones uno tiene que remar al revés o en contra. El problema es cuando ya se pone difícil la cosa. La mayoría de gente, cuando las cosas se comienzan a poner difíciles, ¿qué es lo que hacen? Abandonan. No se esfuerzan más, abandonan. La cantidad de gente, hermano, que ha querido aprender a tocar un instrumento y agarran la guitarra, do, re, mi, fu. Pero cuando a mí me pasó, do, re, mi. Cuando llegué a fa, no, aquí está cardíaco, porque ya fa, ya se le tira el dedo aquí y se hace así y ya el dedo no me da, no, y deja la guitarra a un lado, porque ya no pelea contra la corriente. ¿Alguna vez usted quiso hacer algo que le costó y en lugar de seguir intentándolo, mejor lo hizo a un lado? Estos estaban fatigados. Estaban remando. ¿Qué horas cree que eran cuando Jesús llegó al rescate? Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver la Biblia. Hermanos, es que a veces uno siente que va remando contra y Jesús no aparece. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Señor, ya tengo 20 años remando y Señor no aparece. Estaba Lázaro muerto y decían 4 días ya y el Señor no vino. Señor, ya tengo 45 años. ¿Qué voy a andar aprendiendo yo a predicar? ¿Se ha dado cuenta de eso? No, ya tengo tantos años y ya, ¿qué voy a andar aprendiendo? Ya no estudio. ¿Sabe que tengo mi tío? Tengo años de no verlo, por cierto. La última vez que lo vi fue para cuando mi abuelita murió. No me recuerdo hace cuánto fue eso. Más o menos como unos... ¿Quiénes fueron a la vela de mi abuelita? Ayúdenme. 3 años. Mi tío, se llama Arsenio. Él anduvo de vagabundo un montón de años en México, anduvo en un circo de los hermanos Fuente Gasca, ahí rebotando por todos lados, hasta que algún día se afirmó nuevamente en El Salvador. Cuando yo lo trataba a él más seguido, hace alrededor de unos 10 años, él me dijo, voy a estudiar bachillerato. Tenía él como 50 años, que hacía a distancia. Qué bueno, le dije, y comenzó a estudiar. Cuando llegó a la vela de mi abuelita, hace 3 años me decía, voy en primer año de ciencias jurídicas. Había terminado el bachillerato como de 55 años, había comenzado la carrera de ciencia jurídica y según me di cuenta a esta fecha ya la terminó, hace 3 años.
había comenzado la situación a los 55. ¿Qué ganas tiene uno a los 55 y empezar a estudiar? ¿Cree usted? ¿Se puede, hermano? Claro que se puede. Ahora viene, le voy a hacer lo contrario. Estoy muy joven, ¿verdad? Apenas tengo 16 años. ¿Qué voy a andar pudiendo profesionalizarme? Yo me acuerdo de una caricatura, le iba a decir, de una serie que salía hace mucho tiempo, cuando yo era chiquito, que se llamaba Doggy Hauser. Alguna vez dicen que se parecía a Luis, ¿verdad? Doggy Hauser. No, era Chela, sí, Doggy Hauser. ¿Quién se recuerda de él? La trama de la situación esta es que era un médico, pero era jovencito. Y hay muchachos que yo, ¿qué voy a poder ser en la vida si apenas tengo 17 años? No puedo hacerlo. A mí me pasó por carne propia. Cuando yo comencé a ministrar tenía 21 años. Y yo me decía, Señor, ¿qué voy a poder ministrar yo a la gente con 21 añitos de edad? ¿Por qué? Porque para hacer esa clase de cosas se necesita remar contra la corriente. ¿Alguna vez le han dado un privilegio a usted que siente que no lo puede llevar, hermano? Va a predicar el domingo en la iglesia. Grita uno, pastor, me dio un ataque cardíaco, estoy en la NASA aquí que me van a hacer trasplante de corazón. Ay, sí, pues sí, hermano, no llegue, porque tienen que ponerme una excusa buena, ¿verdad, hermano? Amén o no amén. Porque ya es que no es sencillo predicar, hermano. Lo que se necesita es poner un esfuerzo sobrenatural y de repente ir contra la corriente, porque lo que uno quiere es dormir, no estudiar la Biblia. Amén o no amén. Son las 10 de la noche, tengo que preparar el mensaje, pero tengo sueño, no quiere. Pero estos hombres, como iban, hermano, iban contra la corriente. Yo estoy seguro que usted va a tener retos en este año que le va a tocar ir contra la corriente. Y lo que le quiero decir es que los puede superar. Amén o no amén. Que los puede lograr. Por muy fuerte que sea la corriente, usted puede lograr, hermano, esos retos que el Señor está poniendo en su vida. Mire lo que dice acá. Después de, vamos por el 48, ¿verdad? Y al verlos remar, fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. ¿Cómo a qué horas, hermano? Cuarta vigilia. ¿Cómo dice su versión? Vaya. De madrugada, cabal. Hagamos cuentas. ¿Cuántas vigilias tiene la noche? Entonces fue ¿a cuál? A la última vigilia. Hagamos cuentas, pues, hermano, para que no irnos así a tientas. La primera vigilia, ¿de qué horas a qué horas es? De 6 a 9. La segunda, ¿de qué horas a qué hora? De 9 a 12. La tercera, de 12 a 3. Y la cuarta, de 3 a 6. ¿Cómo a qué hora salieron estos fulanos de la orilla? Porque cuando Jesús estaba orando al anochecer, ya iban a media playa, a medio mar. Al anochecer ya iban a la mitad. Entonces, mire, pasaron. Si salieron como a las 5, más o menos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. La cuarta vigilia. Más de 10 horas remando contra la corriente. Yo me hubiera tirado del barco. ¿A quién ha pasado, hermano, que ha pasado peleando con algo por más de 2 horas y no le ha salido? Con un ejercicio de matemática, hermano. Dame el otro, ese no sirve. ¿Verdad? ¿Alguna vez le pasó? A mí me pasaba seguido antes cuando yo era arréglalo todo. Yo desarmaba el DVD para arreglarlo y lo dejaba peor. Alguien me pasó una vez, mire, lo quitaba bien calidad los tornillos, lo estababa, chivo, y lo limpiaba, y no, está quemado, no sirve. El problema es volverlo a armar. Empieza y este tornillo no quedó aquí, queda flojo, y este no quedó, sobra hay que volverlo a abrir. ¡Ay, qué quieres! Y lo tiraba. Entonces ya no sirve. Media hora a veces, hermano. A veces lo que quiere decir eso es que estos hombres, leámoslo nuevamente el versículo. Mire, leámoslo. Al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos, andando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Estos hombres iban primero fatigados, porque habían remado más de 10 horas contra la corriente. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, si hubiéramos ido los 12 de la roca, hubiera ido el pastor Rubén, el hermano Luis, el hermano Ricardo, el hermano César, el hermano Edgar, el hermano René, con el hermano Eliseo,
hermano Bernardo, hermano Edwin, tipo 12, hubiéramos dicho, es mentira, chamaco, este volado no avanza, démosle para el otro lado y regresémonos. ¿Amén o no amén? Por lo menos yo hubiera dicho el hermano Edgar, pastor, fíjese que, mire, analicemos la cosa, salimos a las 5, mire, este volado va al revés el agua, vamos contra la corriente y lógicamente no podemos ir así, pastor, ya va a amanecer, ya son las 4, ya no aguanto los brazos. ¿Qué hacemos? Creo que démosle vuelta a los remos y en vez de remar contra la corriente, rememos con la corriente para que nos lleve otra vez, porque de todos modos, Jesús, ¿dónde está? Allá está. Entonces vámonos con él. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Por qué? Por no querer hacer el esfuerzo. Ahora, póngale atención a lo que le voy a decir. ¿Cuál era la orden de los discípulos? ¿Cuál era la orden? Llegar al otro lado. O sea, ahí no había regreso. Usted tiene que llegar allá, aunque le toque tirarse del barquito y nadando bajo el agua. Usted tiene que llegar, hermano, al otro lado. No hay opción. Es como cuando tenemos que vivir en santidad, no hay opción. Tenemos que venir al culto, no hay opción. ¿Sí me voy a entender? Tiene que triunfar, no hay opción. Tenés que pasar de grado, dicen así, no hay opción. Ahí me recupero después, no hay opción. Si hubiera habido opción, mire, algunos sin opción hubiéramos tomado otra opción. ¿Sí me voy a entender con ese pensamiento menos raro? Algunos, es que hay algunos que no tenemos opción. No tenemos otra opción más que venir a la iglesia y congregarnos y preferimos no hacerlo. No tenemos otra opción que entregar la vida del Señor, porque solo Él nos puede sacar de la desgracia que estamos y no lo hacemos. Entonces el Señor vio, hermano, se quedó allá. Le dio tiempo, dijo, voy a ver hasta dónde aguantan, porque hasta las 4 de la mañana el que se iba a rendir ya hubiera tirado la toalla. ¿Sí me voy a entender? Si alguien se iba a tirar de ahí para regresarse a la orilla donde estaba Jesús, a las 4 ya se hubiera tirado. Yo creo que el primero hubiera sido como a las 10, el segundo como a las 11, yo tipo 7:30 quizás. Pero si hubieran sido algunos discípulos que no querían poner de su esfuerzo, lo más a las 2 hubieran abandonado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero como el Señor los vio y dijo, ya tienen desde temprano, están rema que rema contra el viento, pero no se detienen. Mire qué actitud, pero no se detienen. Ahí están leque, haciendo de repente las cosas mal, pero no se detienen. Ahí van, ¿verdad? Ahí están algunos que de repente durmiéndose en el culto, pero no se detienen. ¿Sí me voy a entender? Porque hay unos que en el culto estamos como que me está llamando, ¿eh? Pastor, venga. Pero ¿sabe qué es lo bueno, hermano? Que no se detienen. Usted no sabe por qué me estoy durmiendo. Quizás trabajó todo el día. Hermano, mira, después de trabajar todo el día, uno le da sueño. Aquí estoy casada durmiendo, pero no se detienen. ¿Sí me voy a entender? Porque hay otros que por menos se detienen. Hay unos que con hambre estamos acá, pero no se detienen. Hay unos que los han criticado y les han dicho un montón y no los quieren ver, pero no se detienen. Hay otros que ni los toman en cuenta para nada. Ni para nada los toman en cuenta, pero no se detienen. Mire qué tremendo. Hay otros que no latinan, hermano, ni que no saben, pero no se detienen. ¿Y sabe lo que vio Jesús en ellos? Que estaban fatigados, estaban cansados, pero como Él les dijo, tienen que ir al otro lado, tenemos que ir al otro lado, tenemos que ir al otro lado, tenemos que ir. Estos tienen una buena actitud. Yo creo que el Señor alguna vez en la vida eso vio en mí, porque yo he cometido un montón de errores en la iglesia. Diga conmigo un montón, pero no me he detenido. Le he dado vuelta a la iglesia de un lado, de otro. Los que están conmigo se han dado cuenta de eso. Le he puesto aquí, le he puesto allá. ¿Qué no hemos hecho, hermano, en la iglesia? ¿Qué no hemos hecho? Desayunos, cenas, almuerzos, piñatas, hasta el de payaso lo pintamos una vez. Hermano, ¿qué no hemos hecho? Quizás hemos hecho muchas cosas malas por ignorancia y porque no sabíamos, pero no nos hemos detenido. Y yo lo que le quiero transmitir es eso. Usted tiene un reto que alcanzar, hermano, sígale dando, no se detenga, hermano, aunque el viento esté en contra y ya esté fatigado y ya vaya a amanecer, hermano, no se detenga para donde va, porque va a llegar. Mire lo tremendo. Casi a la cuarta vigilia apareció el Señor. Cuando el Señor apareció, después de cuántas horas, hermano, quizás después de unas 10 horas. Usted puede leer más adelante en ese capítulo que cuando el Señor apareció, los discípulos tuvieron miedo,
Pero cuando él se subió a la barca, ¿qué fue lo que ocurrió? Se detuvo el viento. Quizás usted está ahorita en una tempestad. Usted se puede sentir ahorita en una tempestad, hermano. ¿Alguna vez ha sentido usted que todo lo que hace le sale mal? ¿Quiere hacer bien? Te voy a arreglar el tele y lo quema. Te voy a dar a evangelizar a aquel fulano y va, y en vez de que se evangelice, ya menos quiere ver la iglesia después de que usted llegó. ¿Alguna vez le pasó? A mí me ha pasado. Quiero ayudar en algo y en vez de ayudar, hermano, a veces uno por ayudar hace mal. Y chilla uno. ¿Y por qué, Señor? Si yo no quería hacer daño, lo que yo quería era ayudar y hace mal, porque va contra la corriente, de repente, hermano, pero va contra la corriente del mundo. ¿Cuál era la corriente de Dios? Llegar. Quiero que con esto voy a terminar. ¿Cuál era la corriente de Dios? Llegar a la otra orilla. ¿Cuál era la corriente del mar? Regresar. Retrocederlos a los discípulos. ¿Cuál es la corriente de Dios en su vida? ¿Qué es el mandato que Dios le ha dado? Ese es, mire, un mandato que el siervo aquí tiene y que rapidito, pero ese es de él. El suyo puede ser diferente. Quizás el suyo sea que usted va a ser el restaurador de su familia. ¿Sí me voy a entender? Quizás el suyo sea que usted va a ser el que restaure, qué sé yo, un hogar. Quizás el suyo sea, como el hermano dice aquí, ganar muchas almas. Quizás el suyo sea este año poder convertirse en un profesional. Y ese es el mandato de Dios. Pero sabe que la corriente del mundo lo va a tratar de regresar. De regresar. Los retos van a ser difíciles, hermano. No sabe. Sinceramente, con un corazón acá humilde le voy a decir. Yo tengo un reto enorme acá de establecer una iglesia. Desde el principio, cuando me mandaron a fundar iglesia. Mira qué reto, hermano. ¿Usted cree que eso es fácil? Pero el 90% de las cosas que vienen a mi vida son con un viento contrario. Cuando yo quiero dar un paso hacia adelante con la iglesia, tengo un viento que me quiere retroceder 3 pasos. Hay pastores que retroceden y yo no quiero retroceder porque tengo claro cuál es el propósito de nuestra vida y tengo claro que hay mucha oposición. ¿Tiene oposición usted en sus ideales, hermano? Los va a tener, pero tenga fe que Jesús está orando en la orilla. Y en el momentito, ¿sabe? Yo creo que Jesús llegó en el momento preciso donde el barco podía hundirse. No que dejaban de remar los discípulos, porque estos no dejaban de remar. Si yo cuento de eso, aunque nos hundamos, vamos a seguir remando. Yo creo que llegó en el momento preciso donde el barco se podría hundir, pero sus discípulos no dejaron de remar. Quizás usted está en el momento preciso donde su barco se está hundiendo, pero hermano, no deje de remar, porque va a llegar Jesús y va a calmar la tempestad. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer